Filipenses capítulo 1. La semana pasada iniciamos esta serie en el libro o la carta a los Filipenses, verso a verso. Vimos la introducción y vimos los primeros versículos. Y hoy vamos a estar estudiando una porción más breve, desde los versos 12 al 18. Entonces vamos a leer la sección. Oramos y comenzamos a estudiar qué es lo que Dios nos va a decir. Entonces, Filipenses 1, verso 12 dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Entonces, Padre, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender tu palabra y que tú nos hables por medio de ella, que puedas ministrar nuestro corazón, Señor. Necesitamos oírte hoy y pedimos de que nos ayudes y que nos des revelación, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando hacíamos la introducción la semana pasada a esta carta, les decía que Pablo plantó esta iglesia y él lo hizo en su segundo viaje misionero. Pablo era este hombre que tenía un fervor y una pasión para que la misión de Jesús, para que la gran comisión que Jesús le encargó a sus discípulos se propagara por todo el imperio romano. Y él, en su segundo viaje misionero, llegó a esta ciudad de Filipos, en Grecia, y Dios empezó a usarlo y empezó a conectarlo con gente que había en esa ciudad. Y vemos que en Hechos 16, que la iglesia básicamente comenzó ahí. Ahora, han pasado muchos años de esa primera visita. Muchas cosas han cambiado. Una de ellas es que Pablo, el autor de la carta, está detenido, está encarcelado. Es muy probable que lo estuviese en Roma. Entonces, como su situación no era buena, no era favorable, los hermanos y la iglesia en Filipos envió a un comisionado de entre ellos para que le llevase una ayuda económica. Este hombre es Epafrodito, lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Y aprovechando que Epafrodito estaba con él o lo había ido a visitar, Pablo decide escribirles esta carta de vuelta para animarlos a ellos a ciertas cosas y también para agradecerles por la ayuda, pero aprovechando en esta primera parte también a explicarles cómo estaba él, cuáles eran sus circunstancias, cómo estas circunstancias estaban obrando en su vida y en su ministerio, y para poder animarlos a ellos también. Entonces, Pablo básicamente en este párrafo, como vemos, les va a explicar las circunstancias personales en las que él se encuentra. Entonces, si te fijas nuevamente en el verso 12 en tu Biblia, le dice que él quiere que ellos sepan que las circunstancias en las que él está, dice, han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuáles eran esas circunstancias? ¿Qué es lo que Pablo está viviendo en su vida personalmente en ese momento? O sea, él les quiere explicar su situación actual, las consecuencias de esas circunstancias, pero también su estado emocional, por decirlo de alguna manera. Y si tú te fijas en estos versículos, tanto en el verso 7, lo leímos la semana pasada, en el verso 13, en el verso 14 y en el verso 17, Pablo menciona 4 veces, dice, mis prisiones. O sea, Pablo está encarcelado. Algunas versiones de la Biblia hablan y usan esa palabra prisiones como mis cadenas. O sea, él está encadenado, los grilletes.
Entonces, las circunstancias de ese momento para Pablo no eran buenas. Y la razón por la cual él está en prisión aparece ahí en el verso 13. Dice que la causa de sus prisiones son por la causa de Cristo. O sea, Pablo no estaba encarcelado por haber cometido un delito, sino que básicamente estaba encarcelado porque él se había comprometido a llevar el Evangelio de Jesús a todos los lugares, y no en todos los lugares eso era bien recibido. Entonces había oposición, había resistencia, y Pablo estaba en Roma después de un proceso bien largo que él tuvo que enfrentar por un juicio en su contra injusto, y él está básicamente recluido ahí por causa de Cristo, por compartirle a otras personas las buenas nuevas de Jesús. Ahora, yo trato de imaginarme, me pongo un poco en el lugar de los filipenses. Acuérdate, esta carta es una carta que Pablo le escribe. Ellos no vivían en un mundo hiperconectado como el que vivimos nosotros hoy en día, donde en una fracción de segundos tú puedes comunicarte con una persona que está al otro lado del mundo y la información es instantánea. No, aquí pasa tiempo y obviamente la capacidad de explicar y de expandir en las situaciones que pasaban no eran las que tenemos hoy en día. Entonces, yo me imagino los filipenses con esta intención de mandar a este hombre para ayudarlo, para saber cómo estaba Pablo, trataban de imaginarse cómo estaría Pablo realmente con lo que él estaba viviendo, cómo se encontraría él al estar encarcelado. Entonces, ¿qué pensarían de su ministerio de Pablo? Entonces, a lo mejor pensarían algunos, quizás nosotros pensaríamos que está anímicamente devastado, ¿no? Por estar en la cárcel. Por estar en la cárcel aparte injustamente. A lo mejor algunos pensarían, o podríamos pensar, que un hombre así, básicamente su ministerio ya está terminado, porque pues básicamente pues ya está recluido, ya no puede funcionar, no puede operar de acuerdo a lo que pues uno pensaría que Dios necesita para poder usarnos, tiene que estar libre. Pero Pablo está recluido, entonces me imagino que la intención de Pablo al explicarles, como dice ahí, dice, quiero que sepan de mi propia boca cómo estoy yo. Creo que tiene ese propósito de que clarificar y sacar de la mente cualquier sombra de duda en la mente de los filipenses cómo estaba Pablo. Ahora, pensaba un poco en esto y en pensar en que a lo mejor Pablo estaba acabado ministerialmente o estaba anímicamente deprimido. La pregunta que yo me hacía para mí, y te la hago a ti igual, si eres un cristiano, es, ¿conservarías tu gozo si se cerraran las puertas de tu ministerio? ¿No? ¿Conservarías el gozo si se cerraran las puertas de tu ministerio? Al menos cerrar en el sentido como a veces nosotros pensamos que se tienen que cerrar, o que es estar cerrado. O sea, finalmente Pablo es un evangelista, es un misionero. Para poder hacer misiones tienes que estar afuera, ¿no? Entonces Pablo está súper deprimido pero cuando ves la carta a los filipenses, no ves a Pablo que está súper deprimido. Tampoco lo ves como que su ministerio está acabado. Entonces, pensaba en eso. Pablo está enseñándoles a los filipenses varias cosas, los va a animar y los va a exhortar. Pero creo que también es súper valioso e importante para nosotros aprender de él, ¿no? De la condición en la que él está. Cómo él ve la vida, cómo él ve sus circunstancias, porque eso es lo que finalmente queremos también aprender nosotros. Hoy en día pensamos, y el hombre y cualquier persona anda en búsqueda de la felicidad. Y la gente busca felicidad en cosas, en relaciones, en un montón de lugares. El problema es que nos vinculamos nuestra felicidad a cosas que es muy probable que perdamos. Entonces, ¿qué tipo de felicidad es la que el mundo nos ofrece? Bueno, nos ofrece felicidad en cosas que acumulamos. Nos venden un montón de ideas de cosas que necesitamos comprar o tener para llegar a cierto estatus, y las consigues, pero aún así pasa el tiempo y te sientes igual de vacío. Ahora, la tragedia es cuando esas cosas se pierden, se va la felicidad. Entonces, no es que el cristianismo está en contra de la felicidad, disfrutamos de los momentos felices,
Pero lo que Dios nos ofrece y lo que Pablo nos da fe y testimonio es que lo que Dios nos quiere dar es algo mucho más profundo que felicidad. Es gozo. Entonces, Pablo es un misionero, planta iglesias, pero está recluido. Entonces, ¿está deprimido? No está deprimido. Ok, Pablo es un misionero, está encarcelado. ¿Su ministerio ya no es efectivo? ¿Ya no va a funcionar? No, su ministerio sigue funcionando. Entonces, ¿conservarías tú el gozo si se cerraran las puertas de tu ministerio o en lo que sirves a Dios? Otra pregunta, ¿está tu gozo ligado a algo en este mundo o que este mundo te puede quitar? Este mundo te da muchas cosas y así te las puede quitar. ¿Tu gozo está ligado a lo que este mundo te tiene que ofrecer? Porque si está ligado a eso, cuando el mundo te lo quite, que es muy probable que lo haga, ahí va a ir por la borda tu gozo. Entonces, la pregunta que queremos ver o lo que queremos tener en claro es ¿cómo mantenía a este hombre, a Pablo, cómo él se mantenía animado? ¿Son las circunstancias las que tienen que cambiar o a pesar de las circunstancias podemos experimentar gozo? Ahora, ¿cuál era la realidad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Okay, sus circunstancias no eran buenas, estaba encarcelado. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Dice en el verso, al final del verso 12, dice que lo que le ha pasado a él ha redundado en un mayor progreso del Evangelio. Entonces, contrario a lo que se podía esperar y contrario a lo que cualquiera podía imaginar, en lugar de que el Evangelio estuviese limitado y detenido, el Evangelio se estaba expandiendo como nunca. A pesar de que Pablo estaba recluido en la cárcel. Esta idea de el progreso del Evangelio quiere decir de que el Evangelio estaba creciendo, estaba desarrollándose, a pesar de que quizás el más grande exponente de ese momento estaba detenido, ¿no? Ahí te das cuenta que el cristianismo no es una filosofía de un hombre, que cuando se acaba el hombre se termina el movimiento. No, el cristianismo tiene que ver con una persona que está viva, que es Cristo. Entonces los hombres pueden ir y venir, hombres y mujeres pueden ir y venir, pero el Evangelio ha resistido 2000 años. Han venido imperios, los romanos ya no están y la iglesia de Cristo sigue funcionando. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador está vivo. Entonces, Pablo dice, no malentiendan esto. O sea, si estoy encarcelado, probablemente las cosas no eran fáciles para Pablo, pero el Evangelio está avanzando. Ahora, ¿cómo estaba avanzando el Evangelio? Bueno, primero en el verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Cómo estaba avanzando el Evangelio? Bueno, personas estaban oyendo el Evangelio. Eso es un avance. En el verso 13 Pablo está diciendo, ok, con mi caso, mi testimonio, lo que me ha sucedido, ha adquirido cierta notoriedad, cierta visibilidad en ciertos lugares que a lo mejor uno jamás pensaría que el Evangelio llegaría. Entonces Pablo dice, no, mi caso, se está hablando de mi caso en lugares poco comunes. Y ese lugar poco común Pablo lo pone como la guardia pretoriana, o la Reina Valera creo que dice pretorio. Es lo mismo. Ahora, quiero que vayas al último capítulo de Filipenses. No te pierdas del capítulo 1, pero ve hasta el capítulo 4, verso 22. Cuando Pablo concluye su carta y empieza a mandar los saludos, dice algo bien interesante. Todos los santos, o sea, los creyentes, eso quiere decir santos, no son estas imágenes de gente beatificada, son los cristianos, así la Biblia nos pone como santos. Todos los santos los saludan y dice, especialmente los de la casa de César. Por esta razón es muy probable que Pablo está detenido en Roma. Ahí está la casa de César. Y la guardia pretoriana estaba ahí. Entonces, imagínate, lejos de que el Evangelio fuese limitado, al contrario, o sea, había florecido y había llegado a lugares poco comunes que ninguna estrategia humana podría haber siquiera imaginado.
La guardia pretoriana había escuchado como el testimonio de Pablo. El evangelio había llegado incluso a la casa del emperador. Entonces Pablo quiere como que los filipenses entiendan de que el evangelio no está limitado a lo que sucede con Pablo. Y el evangelio no está limitado a lo que sucede con tu vida. El evangelio es más grande, Cristo es más grande que nuestra vida. Nosotros venimos y pasamos, Dios nos usa para sus propósitos, pero cuando llegamos el evangelio ya tenía mucho tiempo en este mundo y cuando nos vayamos seguirá acá. ¿Por qué? Porque es más grande que nuestra vida. Está vinculado a Cristo, que está vivo, que es el Rey. Entonces, el evangelio había llegado a la guardia pretoriana. Ahora, ¿quiénes eran estos de la guardia pretoriana o el pretorio? Bueno, la guardia pretoriana era un cuerpo militar de élite, creado por el emperador Augusto en el 27 a.C. Su misión básicamente era proteger al emperador, a su familia y a Roma. Era una fuerza compuesta aproximadamente de 10.000 hombres, como 10.000 militares italianos, soldados que tenían ciertos privilegios especiales que los soldados comunes y corrientes no tenían. Tenían mejor paga, sus periodos de servicio eran más cortos y tenían básicamente uniformes especializados. Era básicamente unas fuerzas especiales, por decirlo de alguna manera. Además de proteger al emperador, a su familia y a Roma, ellos eran los encargados de como mantener el orden público en ciertas circunstancias. Entonces eran soldados de fuerzas especiales, básicamente. Y Pablo dice que a través de sus prisiones, el evangelio se ha dado a conocer también entre la guardia pretoriana. O sea, estos hombres hablaban de este hombre que está recluido. ¿Por qué está arrestado? Porque está predicando de un hombre que fue crucificado en una cruz. Algo que a lo mejor en la mente del primer siglo y en la mente de muchos hoy es como que absurdo. Un Salvador que murió en una cruz, sí, pero resucitó. Entonces, no solo a pesar de las prisiones de Pablo, sino a través de las prisiones de Pablo, el evangelio estaba siendo predicado, estaba progresando el evangelio. Y pensaba en esto para nosotros como algo para recibir y para guardar en nuestro corazón. Nunca sabes cuántas personas están observando tu vida y tu testimonio durante los momentos difíciles de tu vida. Nunca sabes. Yo creo que Pablo no se imaginaba el impacto que iba a tener su vida y su gozo en medio de un tiempo tan difícil en su vida y cómo eso iba a impactar a gente que era de otro nivel, que jamás hubiese imaginado que a lo mejor entre comillas, fanático religioso que está encarcelado por un hombre que crucificaron un par de décadas antes, podía experimentar tal gozo, a pesar de que sus situaciones, sus circunstancias del momento no eran buenas. Entonces hay gente que te está mirando y hay gente que nos está mirando. Y sobre todo nos están mirando cuando las cosas no van bien en nuestra vida. Es muy fácil decir amén, aleluya, cuando todo está muy bien. Gloria a Dios. Es otra cosa cuando las cosas no van bien en tu vida. Y mantener la integridad, mantener el gozo de Dios. Y sobre todo que eso va a hablar mucho más que muchas cosas que a veces decimos cuando las cosas están tranquilas. Entonces, cuando estamos en momentos de dolor y en momentos de tristeza, Dios va a abrir puertas probablemente para ti, para compartir el evangelio, para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo sé, nuestro testimonio no es lo que salva a las personas, pero nuestro testimonio es importante. ¿Cómo tú has visto la fidelidad de Dios en tu vida y cómo la estás viendo en ese momento donde estás pasando por una tormenta y por una dificultad? ¿Cómo eso tiene un peso y cómo eso da un peso así, contundente en tu vida? La gente va a veces, más que a veces oírnos o escucharnos, quiere ver cómo se ve el evangelio
en una persona cuando las cosas no están saliendo como queremos. Entonces, el testimonio de Pablo y el Evangelio está avanzando porque a través de lo que él está pasando, el Evangelio está llegando a lugares donde no llegaría normalmente. ¿Cómo más está avanzando, progresando el Evangelio? En el verso 14 dice: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Una segunda forma en que el Evangelio está avanzando o progresando, como dice Pablo acá, es que el testimonio de Pablo estaba inspirando o había inspirado a muchos, a otros cristianos, a básicamente hacer lo mismo, a agarrar valor, a ser valientes para compartir el Evangelio con gente que no conocía a Jesús. En lugar de a lo mejor del efecto contrario de silenciarlos, ellos el efecto era contrario, estaban agarrando valentía al ver que Dios era fiel con un hombre como Pablo. Y eso no significó que Pablo no tuvo que ir a la cárcel, tuvo que ir a la cárcel. Pero al ver su entereza, su gozo, la fidelidad de Dios y la valentía de Pablo, eso inspiró a otros a ser valientes también. Yo sé, a veces las cosas causan temor en algunos, pero inspira valor a otros. Espero que estemos dentro de los valientes y no de los miedosos. Entonces, una táctica muy común del enemigo para desanimarnos y para desenfocarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer es el miedo. El miedo. El miedo al hombre, el miedo a las personas. Entonces, es fácil, sobre todo en el mundo en el que vivimos, donde puedes decir una cosa equivocada y este mundo te va a cancelar. Si no, preguntémosle a un futbolista, ¿no? O sea, te va mal, te quitan el sponsor. Entonces, el miedo siempre es una herramienta que es muy potente, pero también el valor es una herramienta muy potente. Hombres y mujeres valientes inspiran a otros a hacerlo también. Entonces dice, no son todos, pero dice muchos de los hermanos agarraron valor. Entonces Pablo quiere animarlos a ellos, al lugar de estar con temor porque Pablo está encarcelado, al contrario, animarlos a ser valientes. Fíjate en el verso 28 del capítulo 1, Filipenses 1, verso 28. Dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Pablo está diciendo algo que él no vive, él no tiene temor de sus adversarios. No le debes de tener temor a una persona que no cree en Dios. La Biblia lo llama un necio. Entonces, pero el miedo es una herramienta, es un arma potente. Por eso la Biblia dice que no debemos de tenerle miedo al hombre, que el temor al hombre es un lazo, es una trampa para nosotros. Entonces Pablo, su integridad y su valentía animó a otros, y eso es lo que debiésemos de pedir nosotros, pedir valentía a Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la iglesia y cuando veíamos ahí en Hechos 4 que la iglesia oraba y el Espíritu Santo vino y les dio valor para hablar la palabra? Eso es lo que debiésemos de pedirle a Dios. Todos es muy probable aquí, los que somos cristianos, que podamos dar y explicar el Evangelio de una manera correcta. Es muy probable. Pero el problema es que no todos a lo mejor son valientes para hacerlo. Tienen miedo al que dirán, tienen miedo de que su grupo social los ponga a un lado, tienen miedo de que a lo mejor los cataloguen o los etiqueten de, no sé, de fanático, religioso, de amén, aleluya, de todas estas cosas, de estas etiquetas que el mundo fácilmente quiere poner. Y el problema con nosotros es cuando queremos encajar en este mundo, esas cosas nos pueden mucho. Pero no hemos sido llamados a encajar en este mundo. Hemos sido llamados a hablar de Cristo. Entonces, debiésemos de pedirle a Dios el valor para compartir el Evangelio. Debiésemos de ser animados por personas que tienen el valor a hacer lo mismo.
Entonces, piensa en esto. Pablo, como dice en el verso 12, quiere que ellos sepan. O sea, Pablo ve su vida y ve las circunstancias de su vida de una manera bíblica. No estoy amargado, no estoy deprimido. No, mi ministerio no se ha concluido. Pablo está viendo su vida como Dios quiere que la vea. Y Pablo quiere que los filipenses vean sus vidas y sus circunstancias de la misma manera. No limitado por las circunstancias, Dios está sobre las circunstancias. Dios puede obrar a pesar de tus circunstancias. Dios no está preso y limitado por lo que nos sucede. Y eso debiese de darnos gozo. Debiésemos de entender de que Dios soberanamente es capaz de hacer cosas a pesar de las circunstancias que nos suceden. Dios es capaz de hacer algo a través de tu vida a pesar de tu enfermedad. Dios es capaz de hacer algo en tu vida a pesar de que perdiste el trabajo. Dios es plenamente capaz. La pregunta es, ¿confías tú en ese Dios o no? Verso 15 al 17. Ahora Pablo va a expandir en esto, de que el Evangelio está progresando y va a meterse en cosas que a lo mejor no muchos se meterían, en las motivaciones de por qué se hace. Verso 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, Pablo habla de las motivaciones, que sus circunstancias no son buenas, está en la cárcel. La realidad es que a pesar de sus circunstancias, el Evangelio está siendo predicado. Y aquí Pablo habla de las motivaciones de aquellos que están predicando el Evangelio. Entonces, básicamente en este texto Pablo identifica dos grupos distintos entre quienes predican el Evangelio. Por un lado, y voy a enfocarme rápidamente en uno, están los que lo predican por motivos correctos. Había personas, como Pablo dice, hay gente que mi testimonio, mi vida, la fidelidad de Dios en mi vida ha inspirado a algunos a predicar el Evangelio y lo hacen de buena voluntad. Dice que están motivados por amor a Dios, ¿no? Por amor al perdido. Y no solamente dice eso, sino que también algo muy interesante, el verso 16, dice que sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Eso quiere decir de que estas personas comprendían el papel de cada persona dentro del reino de Dios. Ellos sabían que Pablo había sido básicamente llamado por Dios para ser este apóstol, para ser este misionero, pero también ellos entendían de que ellos también podían ser parte de eso. Entonces, había gente que lo estaba haciendo por los motivos correctos y siempre debe ser esa la motivación de todo lo que hacemos para Dios, los motivos correctos. Entonces, debemos ser agradecidos con Dios, creo. Todos nosotros. Debemos ser agradecidos con Dios porque Dios nos da la oportunidad de ser parte de sus propósitos. Creo que eso debiese de gatillar o determinar en nosotros una gran gratitud de que Dios nos ha invitado a ser parte de sus propósitos. Esta historia es la historia de Dios, no es nuestra historia. Cuando ves la Biblia, ves cómo Dios nos creó, es nuestro origen, y ves al final de la Biblia cómo Dios va a hacer todas las cosas nuevas. La historia del hombre no son ciclos, es una línea recta. Dios nos creó y Dios va a consumar todas las cosas. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, la historia del hombre es la historia de Dios. Va hacia un lugar que Dios ha determinado. La pregunta es, ¿te vas a sumar tú a su historia o quieres vivir tu historia personal que no lleva a ningún lugar? Entonces, Pablo entiende y está agradecido porque en esta gran historia de Dios, Dios lo ha hecho parte a él. ¿Cómo nos ha hecho parte a nosotros? No
necesitándonos, Dios nos invita a ser parte de su obra y eso debe ser de generar gratitud en nosotros. Pero creo que también debiésemos de pedirle a Dios y necesitamos examinar nuestro corazón, porque en esto de servirle a Él, debiésemos de servirlo con las motivaciones correctas. Aunque Pablo habla de que hay personas que lo hacen con motivaciones erróneas, eso no significa que vamos a servir a Dios como sea. Creo que debiésemos de examinar siempre nuestro corazón y ver si el amor y la gratitud son la razón por la cual hacemos las cosas que hacemos para Dios. Mira, deja marcado ahí tu Biblia en Filipenses y ve conmigo a 1 Corintios, por favor. Está hacia tu izquierda en tu Biblia. 1 Corintios capítulo 3. ¿Por qué quiero leerte este versículo? Porque aquí nos habla de que es importante, no solamente lo que hacemos para Dios, sino cómo lo hacemos. 1 Corintios 3, verso 10 al 15, Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Ahí está la advertencia de Pablo. Todos los que hacemos algo para Dios tenemos que tener cuidado no solamente de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo edificas? Dice verso 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya ahora está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. No dice la cantidad. No es cantidad, es calidad. Dice verso 14, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Nuestras motivaciones son muy importantes para Dios, no solamente nuestras obras. Y todo lo que yo hago para Dios, la Biblia me dice que debo de hacerlo con la actitud correcta. Y creo que la actitud correcta es amor y gratitud. Entonces, Pablo dice, hay personas que predican el Evangelio, quieren dar a conocer a Jesús y lo hacen de la manera correcta. Y creo que debemos de alinearnos en esas motivaciones. Pero Pablo dice algo que es interesante. También habla de que hay otro grupo que también habla de Cristo, pero que lo hace con los motivos equivocados. Ahora, en el contexto inmediato no sabemos a quién específicamente está refiriendo. No los identifica por nombre y apellido, como a veces en otras cartas identifica a ciertas personas con nombre y apellido. Aquí no. Entonces no sabemos específicamente a quién se refiere, no es lo más importante, pero sí habla de un tipo de personas que está haciendo ciertas cosas que son buenas, pero a lo mejor sus motivaciones son erróneas. Entonces Pablo dice que estas personas daban a conocer a Jesús, lo hacían por envidia, lo hacían por rivalidad, por ambición personal, no eran sinceros y la intención que ellos tenían al hacerlo era causarle angustia a Pablo. Súper bizarro, súper raro, ¿no? Entonces, al parecer, la idea de lo que creo que Pablo estaba mostrando es que existían personas, existían ministros o ministerios que competían con Pablo o que querían competir con él y aspiraban probablemente a ser más conocidos o más reconocidos que Pablo. Entonces, es muy, muy interesante esto, como que competencia entre ministerios. Y sabes que eso tristemente se da mucho todavía hoy, siempre se ha dado. Las iglesias compiten entre ellas, se nos olvida que estamos en el mismo equipo. Pastores tienen sus egos, o tenemos, y todos estamos aferrados a nuestra cosa y queremos tener visibilidad y atraer reflectores hacia lo que estamos haciendo. Y en lugar de a lo mejor de alegrarnos por lo que Dios está haciendo en la vida de otros, tenemos celos.
y sentimos envidia. Y las iglesias están como que hablando mal las unas de las otras porque están haciendo mal esto acá y acá. Pero a veces mucho de lo que se dice es la carne, ¿no? Es nuestra carne, es nuestro egoísmo. Entonces, ¿cómo reacciono cuando observo que Dios utiliza y hace prosperar los dones, el servicio o el ministerio de otras personas? Eso es un buen indicador de mi nivel de madurez en cómo yo reacciono cuando Dios no me usa a mí y no me bendice a mí, sino que bendice a otros con dones, con talentos y con a lo mejor exposición. Creo que eso dice más de mí de lo que otras cosas podrían decir. Y creo que vivimos en un tiempo ahora con las redes sociales donde es un peligro tan latente para todos los cristianos, especialmente los que sirven en el ministerio, de codiciar lo que otros ministerios tienen. De criticar, híjole, es tremendo a veces. Las redes sociales son un campo de batalla entre cristianos. Hablando mal de este, de lo otro, damos un espectáculo al que no conoce a Cristo. Entonces, ¿cómo reaccionas tú cuando Dios utiliza, hace prosperar, da dones al ministerio, la vida de otras personas o de otras iglesias que no es la nuestra? Vivimos tiempos peligrosos. Pablo dice en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pablo no tenía Pablo's International Ministries. No se trata de mí. Se trata de Cristo. Entonces, ahora la pregunta que pensaba es, ¿puede Dios usar la predicación que surge de motivos incorrectos? Y la respuesta es sí, Dios lo hace. El texto nos indica que sí, que cuando el mensaje se ajusta a la Biblia, el valor y el poder no radican en el mensajero, sino en el mensaje. Entonces Dios va a usar su palabra aun y que la motivación del mensajero sea errónea. Ahora, aquí una clarificación. Pablo no está avalando la propagación de falsa doctrina o falsa enseñanza, pues en su vida él la confrontó ferozmente, ¿no? Entonces, Pablo, sin embargo, reconoce que incluso cuando alguien predica con un corazón no completamente puro, si se mantiene fiel al mensaje, Dios puede usar eso y Dios lo va a usar. Entonces, hay una diferencia. Entonces, ve conmigo a Gálatas, ve otra vez hacia tu izquierda. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, versos 6 al 9. Aquí Pablo está confrontando a gente que está predicando otro evangelio. Ese sí es un problema. Cuando el mensaje cambia, Pablo tiene problemas y la Biblia tiene problemas. Pero si el mensaje es correcto, aunque las motivaciones a veces no sean puras, Pablo vamos a ver lo que dice. Pero fíjate el capítulo 1 de Gálatas, verso 6. Gálatas 1, 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí te das cuenta, es otro mensaje. Que en realidad no es como, dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces ahí está. Pablo sí tiene problemas, y Pablo y Pedro y todos los apóstoles tuvieron mucho celo por mantener la verdad. Entonces,
lo que está pasando en Filipenses no es que hay falsos maestros, o estas personas no es que están enseñando otro evangelio, están enseñando el evangelio verdadero, pero Pablo reconoce que no tienen un corazón completamente puro al hacerlo. Tienen todas estas motivaciones mezcladas. Y ellos pensaban que probablemente estos que querían ser como competencia de Pablo, iban a provocar, iban a causarle dolor a Pablo. Fue al contrario. Pablo tuvo la madurez de entender de que, sea por la motivación que sea, Cristo estaba siendo predicado. Tremendo. Verso 18, terminamos. Entonces, ¿qué? Es como una conclusión. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. El resultado de todo es este. El gozo de Pablo está en que Cristo sea proclamado. Ese es su gozo. Ese es su deleite. Para Pablo, sus circunstancias personales no eran lo más importante. No lo eran. Jesús y su mensaje ocupaban el lugar central en su vida. Y porque su gozo dependía de algo que no puede cambiar y que no va a terminar, él podía experimentar un gozo a pesar de las circunstancias que él vivía. Entonces, por eso, a mayor progreso del evangelio, mayor es el gozo de Pablo. Tremendo. Por eso te digo, ¿tu gozo depende de algo que el mundo te puede quitar? Estás en serios problemas. Pero el gozo de Pablo no está en algo que le pueden quitar. No le pueden quitar a Jesús. Lo intentaron con todo. ¿Cómo le metes miedo a una persona que no tiene miedo a morir? No puedes ganarle. Él te hizo jaque mate a ti. ¿Y cómo le metes miedo a alguien quitándole todo, incluso su libertad, si no le pueden quitar a Cristo? Pues eso puede tener gozo. Entonces su gozo era porque Pablo había aprendido algo que es muy importante si tú y yo queremos tener gozo. Es, familia querida, necesitamos quitar los ojos de nosotros mismos. Debemos quitar los ojos de nuestra vida y ponerlos en Jesús. En Jesús, en su evangelio, en su mensaje. El gozo de Pablo era porque había quitado sus ojos de sí mismo y los había puesto en Jesús y en su misión. Y eso había hecho que su gozo lo ayudara a él a tener un testimonio potente. Incluso que estos hombres rudos, como la guardia pretoriana, veían probablemente este chaparrito, con narizón, algunos dicen que era, con un gozo increíble. Y estos hombres rudos así, bien machines, veían a este hombre y decían, ¿cómo este hombre puede estar en el lugar en el que está y tener semejante gozo que nosotros no tenemos, siendo la élite del imperio? Su testimonio era poderoso. Entonces, creo que nosotros debemos de mantener lo que mantenía Pablo, una perspectiva correcta de sus circunstancias. ¿Cuál era la mentalidad o la perspectiva que tenía Pablo? Es que Dios iba a utilizar absolutamente todo en su vida para los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Y eso estaba bien con Pablo. Y segundo, que Pablo experimentaba gozo porque había dejado de centrarse en sí mismo. Y había centrado su vida en Cristo. Quiero leerte antes de orar Mateo. Ve conmigo a Mateo, por favor. Son palabras de Jesús. Mateo capítulo 16. Verso 24 y 25. Mateo 16, 24 a 25. Jesús dijo a sus discípulos,
¿Okay? Jesús nos está hablando a ti y a mí. No le está hablando al mundo perdido, le está hablando a ti y a mí, si queremos seguir a Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Ese es el punto de entrada, no es nuestra graduación. Ahora, ¿por qué? Verso 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Tremendo. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está. Muy directo, muy fácil de entender, muy profundo. Si tú te aferras a tu vida y tú eres lo más importante, vas a terminar perdiendo tu vida. Pero si la pierdes y la das a Cristo y a la causa del Evangelio, y te olvidas de tu vida y se la das a Dios, la vas a terminar encontrando. Y eso es lo que Pablo encontró. Pablo está hablando porque él vive eso. Yo ya no vivo para mí. Cristo vive en mí ahora. Y un hombre que se ha olvidado de sí mismo, que no piensa en él como lo más importante. Esa es la única manera de poder experimentar el gozo que Dios quiere darnos. El egoísmo va a llevar a pleitos, y Pablo va a hablar de eso en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Pero el olvidarte de ti es el camino al gozo. Y el entender la vida y las circunstancias que ocurren en tu vida como Dios quiere que las entendamos. Dios está sobre las circunstancias de tu vida. Y Él va a usar la dificultad, va a usar esa enfermedad, va a usar esa crisis en tu familia, esa crisis financiera, la va a usar para algo, para transformarte y para que a través de tu paciencia y perseverancia en eso, gente que no te ponía atención a tus palabras, te empiece a prestar atención ahora.